La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esas son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas en esta transmisión. En Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también lo hace, y también a Emetagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además tenemos nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, transmitiendo en vivo, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, también transmitiendo en vivo. Todo eso para que usted pueda seguir a Pensar Más con Rosa María Palacios. En breve ya vamos a estar con Rosa María Palacios. Hoy día tenemos de invitado al procurador anticorrupción, el doctor Javier Pacheco, con quien conversará con Rosa María sobre los diversos problemas que está afrontando el entorno presidencial en estos supuestos casos de corrupción, porque cada día aparecen más indicios que son muy preocupantes. Y ayer también el presidente de la República estuvo por Piura, estuvo celebrando el aniversario de Piura, los 490 años que cumplió junto con Arequipa, junto con Huánuco, estuvo celebrando, y pues volvió a su discurso, ¿no?, donde expresa que el Perú es un país racista y que por eso lo están persiguiendo, ¿no? Rosa María va a analizar este discurso y también quizá ese lapsus que tuvo el señor presidente de la República. El lapsus fue muy gracioso porque me imagino que los arequipeños se sintieron felices porque dijo el presidente que Arequipa y Huánuco estaban celebrando su independencia. Con todo eso que fue muy gracioso, un lapsus, cualquiera lo podría tener, ¿no? Rosa María ya está lista. Rosa María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes a nivel nacional. Días importantes estos, vamos a contar por qué, pero para contarles de inicio que hemos regresado a la presencialidad en la Universidad Católica, nuestro primer auspiciador. Hoy día yo voy a clase ya presencial, después de muchos años, ¿no? 2 años y medio. Aunque tuve una clase presencial el semestre pasado, una sola en junio, para ver pues cómo era, eh, bueno, es como volver a empezar. Pero tengo la confianza de que esto es como montar bicicleta. Una vez que aprendes, se queda en ti para toda la vida. Así que esperemos que nos vaya a todos bien. Y empezamos con justamente la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022
de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José Humbacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios profesionales de derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Y finalmente, Roque y Mateo Soluciones Legales. Procesos ONP, AFP, FONAVI, beneficios sociales, divorcio, alimentos, sucesión intestada y otros. Asesoramiento a nivel nacional, comunícate al 965-158-562. Roque y Mateo Soluciones Legales efectivas. Muy bien, Abel, no sé si me están viendo bien porque no tengo retorno de ustedes. Sí, Rosa María, te estamos viendo muy bien Ok, y así que no te preocupes, todo bien. no me preocupo, todavía, porque no tengo el retorno de ustedes. Más adelante va a estar con nosotros el procurador anticorrupción. Es un personaje muy importante, el doctor Pacheco, ¿verdad? Hoy día, Abel. Así es, el doctor Javier Pacheco Palacios estará con nosotros a las 8:30. Y por si acaso no es mi primo, así que tranquilos. Bueno, empecemos por el final. Lo que acaba de contarles Abel sí fue la nota, bueno, la nota que nos hace reír, ¿no? Hay que decirlo. El presidente pues tiene estos lapsus que la verdad que son muy graciosos, pero decir que Arequipa y Huánuco celebraban un año más de su independencia eh, denota un problema que no es poco común. Y yo esto lo comentábamos ayer en la mañana, que una persona nos dijo, pero ¿cómo van a celebrar más de 400 años si la independencia del Perú solo hace 200? Entonces te quedas pensando, ¿de qué es lo que crees que están celebrando? ¿No? Hay ciudades en el Perú que sí celebran eh, la independencia de la corona española antes, porque celebraron o se emanciparon antes del 28 de julio de 1821. Y es el caso, por ejemplo, de Huaura, ¿no? Hay ciudades que se independizan un poquito antes. Pero lo que están celebrando estas ciudades es su fundación española. Igual, Lima tiene una fundación española el 18 de enero de 1535. 1535. El convento de Santo Domingo, donde se transmite este programa, también es colonial, ¿no es cierto? Se establece alrededor de 1535 también, porque Fray Vicente de Valverde, el sacerdote que acompaña a Pizarro, el que bautiza a Atahualpa, era dominico. Entonces le dieron ese solar donde estamos nosotros y se comenzó a construir el monasterio tal como lo conocen hoy. Entonces sí, pues hubo un periodo colonial que parece que algunos ignoran en nuestra historia del Perú. Y es bueno recordarlo, ¿no? Para repasar un poquito las cosas. Pero donde no se equivocó el presidente es en la lectura que están haciendo en Palacio de Gobierno sobre cómo responder a la adversidad que está viviendo.
cada día se acumula más información sobre corrupción en su gobierno. De esto vamos a hablar en este programa. Pero la respuesta política del presidente ahora sí es abierta y clara, es la de yo soy una víctima. Está envalentonado porque ha subido 5 puntos en las encuestas de este mes, tanto IEP como Ipsos, CPI menos, pero todas le dan una ligera tendencia al alza. Estadísticamente no es muy relevante, pero presumo que psicológicamente para su equipo es relevante. Entonces han dicho que hemos hecho bien. Victimización. Entonces el presidente cada día es más pobrecito, cada día es más indio, cada día es más ninguneado, cada día es más rechazado, cada día es más explotado. Es una cosa, pero carga sobre sí la tragedia del racismo peruano, ¿no? Un momentito, es un buen truco, es un magnífico truco, pero es un truco, pues, porque ¿quiénes son los perjudicados por la corrupción de su gobierno? Los grandes capitales peruanos, los blancos de San Isidro que lo desprecian y no se sientan con él en sus opulentas mesas, como decía ayer. No, los que se perjudican por la corrupción de su gobierno son sus paisanos más pobres. Esa carretera que se hace con sobrecosto, esa obra de agua y desagüe que se le entrega a su familia, eso es quitarle dinero al pueblo. De repente la gente no lo nota, de repente no se entiende bien. Yo veo que están haciendo una carretera, eso es mejor para mí, y ya está, listo. Agradezco nomás, como no espero nada, y antes no me hacían nada, ahora por lo menos como es de mi pueblo, me hace la carretera. ¿Y a cuántos pueblos no se las hace? ¿A cuántos peruanos pobres le quitas para llevarte lo que la corrupción te da? Y la investigación de Fiscalía sobre el Festival de Obras en el Ministerio de Vivienda está cada vez más completa y cada vez es más compleja. Hoy día hay un artículo largo de Ángel Páez en La República sobre los chiclayanos. Yo les adelanté algo ayer. Este grupo, donde está el señor Salatiel Marrufo, donde está el señor Cabrera, donde está el señor Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa Zarratea, y donde está el alcalde de Anguía. Los dos primeros, Cabrera y Marrufo, junto con Heiner Alvarado, son el grupo Los Chiclayanos, porque estudiaron en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Se reencuentran pues en el poder. Pero ¿qué pasó? Que Salatiel Marrufo ya conocía al alcalde de Anguía y había trabajado con él. Entonces todos estos se juntan con la alta dirección del Ministerio de Vivienda para que les expongan un programa distrital de gasto público muy agresivo a nivel nacional. Y cada uno fue poniendo sus obritas. El de Anguía sacó lo suyo, pero Salatiel Marrufo, según la investigación hoy de La República, también sacó unas obritas para el pueblo de Cumbe, donde uno de los ganadores se apellida hasta igual que él. Ahí nomás ha llegado la investigación. Es una cosa de locos. Por eso es que Medina le dice a Pacheco, el alcalde de Anguía, mira, el agua y el desagüe de mi pueblo lo voy a ver con Jennifer y con Lilia, negocio de los Paredes, porque al novio ya le cumplieron con un colegio. Al novio ya le cumplieron con un colegio. Entonces, está clarísimo que el señor Hugo Espino es fachada. Igual que su hermana de 24 años es fachada. Juliana Oxenford me dijo el otro día que es una señora que está con 4 meses de embarazo en detención preliminar. O sea, ¿por qué se exponen a esto? Y bueno, la estrategia de victimización funciona y en paralelo, Benji, que yo no creo que asesore bien al presidente, está desarrollando una estrategia de desacreditación de las instancias encargadas de investigar al presidente y a su entorno.
Y la desacreditación va por impedir que se conozca. Claro, la transparencia es algo que es inaceptable, ¿no? Que se conozca lo que está haciendo el presidente, que se conozca qué ha hecho su entorno, que se conozca cómo se repartían los contratos de obra pública. Eso tiene una, digamos, una estrategia bien clara, ¿no? Desacreditar. Hay una estrategia bien fuerte, hay que decirlo, contra la fiscal de la Nación, ¿ah? Mis redes están repletas de insultos, pero repletas. De amenazas también contra periodistas. Usted no investiga a la fiscal de la Nación, ya sabes de dónde vienen, pues. Todos vienen de Palacio de Gobierno, es una granja de trolls organizada por el gobierno. Y ahí están. Oye, ¿y por qué no hablamos pues de la guía y de los contratos y de la obra pública? No, 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 ni hablar. Y el alcalde de Lima ha dicho que va a entregar las cámaras que tiene alrededor de Palacio de Gobierno. Nosotros estamos en esa área, muy cerca, y hay cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima en exteriores, para ver en qué puede ayudar. Dudo que pueda ayudar mucho, ¿no? Ahora, el presidente ayer se dramatizaba, han entrado a mi dormitorio. Sí, buscaron hasta dentro de la piscina, es verdad, pero la piscina está vacía y tiene un toldo encima. Fernando Vivas tiene una crónica muy sabrosa sobre el tema. Palacio de Gobierno es un lugar muy grande, tiene muchas puertas, muchas puertas. Imposible abrirlas todas para buscar a una persona que no se quiere entregar. Pero el argumento de Benny Espinosa es que las cámaras de seguridad de Palacio no se pueden entregar porque hay secretos de Estado que flotan por las paredes, los secretos de Estado, ¿no? Y uno en la cámara de seguridad de un pasillo, ahí está el secreto de Estado. Ah, por si acaso los que están interesados, secreto, reservado y confidencial son categorías para proteger documentos de defensa. Y hay una ley que regula eso. ¿Por qué? Justamente por acceso a la información. No todo es secreto. Las paredes del pasillo del Palacio de Gobierno no son secretas. Lo único que quieren ver es si Jennifer Paredes camina por esos pasillos. Y es evidente que la negativa a entregar las cámaras tiene que ver con el encubrimiento de Jennifer Paredes. No, no hay otra posibilidad. Como les he explicado, es imposible que una persona se materialice en la Plaza San Martín viniendo de la nada. De la nada. Entonces, bueno, eso tienes que estar en investigación. No quieren que sea investigado porque metieron la pata, pues. Lamentablemente metieron la pata. Así están las cosas. Bueno, ¿qué más tenemos que contarles hoy día? Que a pesar de que hay un sector empresarial que cree que el presidente debe irse, que le hace daño a la economía nacional, que no va más, porque es inepto, porque su burocracia es muy torpe. Bueno, a pesar de eso hay algunos que les va bien, ¿ah? A ver, les cuento la historia porque es fascinante. Un capítulo más del mercantilismo peruano. ¿Qué cosa es el mercantilismo, por si acaso, si no lo saben? Es aprovecharte de cualquier ventaja que te pueda dar el Estado en desmedro de otros, ¿ah? Algunos lo llaman patrimonialismo. Me apropio, ¿no es cierto? Capturo el aparato del Estado. Y ustedes me van a decir, pero este gobierno no es comunista. No, es tan mercantilista como cualquier otro contra el que hemos peleado por la misma razón. Tan mercantilista como es el Congreso. El Congreso, pucha, durante el año pasado hubo que parar todas las iniciativas mercantilistas, lideradas por ahora candidatos a Lima, como Urresti, ¿no? Todo había que regalar. ¿Y qué creen que pasa en el Congreso? Nano Guerra García promueve una ley para reducirle el IGB a los restaurantes y hoteles. Qué rico, ¿no? De 18% a 8%. Ustedes dirán, ah, claro, es que eso lo van a trasladar al consumidor. Nunca lo trasladan al consumidor. Obviamente se quedan con los mismos precios. Van a ser 10% más ricos. No está rico, ¿no? Se calcula que es entre 600 y 700 millones de soles de recaudación que se va a dejar de percibir al año. ¿Ah? Para beneficiar a la microempresa. Mentira, no. ¿Por qué? Porque la microempresa
no paga IGB porque está en el régimen RUS. Esto es para mediana y grande, para cadenas, para franquicias. Y el MEF dijo, alerta, esta ley el presidente no la puede promulgar. Y el presidente la promulga con bombos y platillos. Entonces ahora sí es un buen presidente, ¿ah? Bien bueno ese presidente, ¿ah? Los mismos que querían vacarlo el primer día, los fraudistas. Hay varios voceros, ¿ah? Que gritaban fraude, fraude. No, ahora qué bueno el presidente, ¿ah? Regalón. Le acaban de hacer un forado al fisco, porque la idea del impuesto general a las ventas es que todos lo paguemos, salvo algunos casos especiales en los cuales se discute si vale la pena cobrarlo o no. En el caso de la agricultura, por ejemplo, hay varias cosas que están exoneradas. En el caso de la educación, en fin. Algunos creen que para todas las medicinas no debería haber IGB, otros creen que sí debería haber. Hay algunas medicinas exoneradas de IGB, pero en general es un régimen general para que todos paguemos lo mismo, 18%. Si se baja el IGB, se baja para todos, por una discusión clara en la cual el Estado advierte que, bueno, no necesita más recursos. ¿No necesita más recursos? ¿Por qué, ah? ¿Por qué el Estado peruano no necesita más recursos? Explíquenme. ¿Tenemos unos servicios públicos estupendos? No, no. Cualquiera de ustedes que haya una dependencia pública en los últimos meses, sobre todo post pandemia, lo único que va a encontrar es deterioro en la calidad del servicio. Entonces, ¿por qué el Estado no quiere tener recursos? ¿Ah? Bueno, eso se llama mercantilismo. Le doy a cada quien lo que pide para estar congraciado con todos. Entonces, a mi compadre, una obrita. Al empresario, un impuesto. Al congresista de la oposición, también una obrita que contrate a sus primos, lo que fuera. Castillo se va a sostener en el poder, digamos, en este juego doble. Mercantilismo, que hace mucho daño al fisco, pero ha sido una de las formas más populares, ¿no es cierto?, de invadir el Estado, y victimización. Y yo creo que en ese doble juego no le va a ir mal, porque en la narrativa de yo soy una pobre víctima, muchas personas se pueden encontrar empáticos, ¿no? Muchos peruanos pueden decir, sí, a mí también me han maltratado, me han ninguneado. Y como nos gusta el melodrama, nos encanta el melodrama, todos los peruanos somos aspirantes a actores y actrices de La Rosa de Guadalupe, nos encanta el melodrama, entonces, claro, es un discurso que prende mucho. Y como nos encanta recibir un alguito, mi descuentito, mi yapa, entonces que me exoneren del IGB, bacán, ah, bacán, que me lo reduzcan, ya, no completo, me dan una reducción. Esa dos les va a ligar. Y es el mismo grupo que pedía que lo vaque, que se vaya. Comunista, terrorista, están felices, felices con la reducción del IGB. Ahora sí, la actividad de restaurantes se va a recuperar, que estuvo golpeada por la pandemia, a no dudarlo, y que muchos cerraron para no volver a abrir, a no dudarlo, pero no así, pues no, así, así no. Y menos diciendo que es para el pequeño, por favor. Esto no es para el pequeño ni de casualidad, ni tampoco para favorecer el consumo, porque, les reitero, no se va a trasladar al consumidor. Y hoy por hoy, los restaurantes que van a ser beneficiados por esta norma, no sé si ustedes se han dado una vuelta, ¿no? Fines de semana, están llenos, están llenos. Porque pese a todo, el Perú ha crecido en los últimos 12 meses. Y la perspectiva de crecimiento para este año se mantiene en 3.5, por si acaso. Bueno, antes de entrar a hablar de corrupción, sí quiero llamar la atención de una noticia que nos trae también hoy día la República temprano, y es el incremento de muertes por COVID-19.
Eh, el mes pasado, todo el mes, pasaron de 800. Todo el mes. Este mes, en los primeros 14 días, ya están en 560 y es posible que en la primera semana, o sea, en una semana más, se completen las 800. Es decir, el número de fallecidos está creciendo. Lo que señala el, el texto de la noticia es que el 80% de los fallecidos son personas que no se han vacunado. Y otro porcentaje es personas que solo se pusieron una dosis. Nunca se pusieron la segunda o nunca se pusieron la de refuerzo. Y que tienen por edad y comorbilidades esta lamentable fatalidad. Nadie debería morir de COVID. Con una adecuada vacunación y atención médica, hoy por hoy, salvo que tengas otra enfermedad muy grave, un cáncer muy avanzado, etcétera. Pero hoy la fatalidad por COVID solo, sin ninguna comorbilidad, con buena vacunación, es nula. La gente no tiene por qué morir. La vacunación de los niños de 5 años a 12 años es muy baja. Muchos tampoco han recibido su segunda dosis, muchos no han recibido una dosis de refuerzo. Muchos adultos no han recibido el refuerzo de la cuarta dosis, que en el Perú está para todos los mayores de 30 años. Entonces, hay que recordarle a todo el país que la gente se sigue muriendo de COVID, aun cuando el gobierno no le interese hablar del tema. La gente se sigue muriendo de COVID porque no se vacuna, porque no hay una estrategia de salud pública para ir a vacunar a todo el país. De nuevo, revisar a quién le falta qué. El carnet de vacunación prácticamente no se pide en ninguna parte. Me lo han pedido para entrar al teatro, me lo piden para ir al supermercado, y punto. Y punto. Necesitamos urgentemente un relanzamiento de la campaña de vacunación. Si no, la cifra de muertos se va a duplicar. De 800 el mes pasado vamos a pasar a 1.600. ¿Recuerdan ustedes que en verano todavía murieron más o menos 3.000 personas al mes? Y los que están muriendo son los que no se vacunan, que son los más pobres, los más vulnerables, los que no tienen acceso a la salud. ¿Dónde está el gobierno? Ese gobierno que dice que a los más pobres, que a los más vulnerables, que camina de la mano del pueblo. ¿Dónde está el gobierno? Es muy importante que continúen vacunándose todos los que faltan. Si a usted le falta la tercera dosis de refuerzo, vaya y póngasela. Hace rato que debió ponérsela. Ya estamos en agosto. Ya estamos en agosto. Le toca, vaya y póngasela. Si usted es más joven, se vacunó recién en la segunda dosis en diciembre, el año pasado, ya le toca su refuerzo. Hace rato. Las personas que se han muerto son las que no tienen la vacunación completa. Las que tienen la vacunación completa no se mueren. Hacen la enfermedad, tienen un resfrío desagradable, punto. Y en una semana están trabajando de nuevo. Pero si usted no se la pone y es un adulto mayor, y hay que decir esto, también hay una responsabilidad social, porque los adultos mayores hay que llevarlos. Muchas veces no pueden ir solos. Entonces sí, hay una responsabilidad social. Una persona mayor de 80 años no puede ir muchas veces por sus propios medios a un centro de vacunación. Necesitan la compañía de otro adulto. Adultos que están en silla de ruedas, adultos que están postrados, gente que ya no sale de su casa. Necesitan vacunación también domiciliaria. Una estrategia que tuvo mucho éxito al principio de la pandemia, sobre todo para personas mayores de 85 años que ya no pueden salir o tienen problemas de movilidad. Padomi fue casa por casa y vacunó. Ya esa estrategia, ¿dónde está? No, no la veo.
Y lamentablemente, reitero, las personas que están muriendo, 80% es más de 80 años. Y esta no puede ser una sociedad pues que descarta a sus ancianos, ¿no? Es lo que decía el Papa, ¿no? La cultura del descarte. Nadie los va a ver, nadie sabe cómo están. No, nosotros no somos una cultura que descarta a los mayores, al contrario. Entonces, pues, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Ministerio de Salud? Ya no quedan tantos sitios de vacunación, además, los que quedan están muy bien, pero están vacíos. Yo fui a ponerme mi cuarta dosis hace 2 semanas, no había nadie, penaban. ¿De dónde está la gente? Hay que ponerse la cuarta dosis también. Yo he tenido COVID 2 veces. Estoy acá sentada con usted porque tengo todas mis dosis de vacunas. Y hay poca orientación. Hay que recordarle eso a la gente. Hay poca orientación. Por ejemplo, si ya has tenido COVID, te tienes que poner la cuarta dosis, no, cuando te la pones, etcétera. Yo esperé como 2 meses y me la puse. 8 semanas y me puse la cuarta dosis. Ahora tengo una protección por 6 meses más. O por un año más, probablemente. ¿Se dan cuenta? Mi cuerpo ya pasó por los anticuerpos 6 veces. Entre 4 vacunas y 2 casos de COVID. Ya he desarrollado cierta resistencia, ¿no? Cierta resistencia, pero no puedes estar descuidado en esto, porque esta enfermedad mata. A diferencia de la viruela del mono, que no mata, esta mata. Y mata, lo han visto. Perú tiene oficialmente más de 200.000 muertos, se calcula que en realidad son como 300.000. 1% de la población del Perú murió por COVID. El 1%. Y nuestra tasa de crecimiento está encima un poquito del 2%. O sea, casi entre el 2019, 2020, 21 y 22, el Perú casi, ¿no? Está con tasa en el crecimiento poblacional. Entre la tasa de los que se reponen y la tasa de los que se mueren. Entonces, vacúnense pues. No sea usted un numerito más. Muy bien, Abel, tenemos mucho de qué hablar. Vamos a hablar de corrupción. Mucha corrupción, y para eso estamos con el procurador anticorrupción, el doctor Javier Pacheco. Vamos a regresar con él y vamos a hacer un poquito de docencia en esto, porque el público confunde los roles, ¿ok? Y le vamos a pedir al doctor Pacheco al regreso que nos explique qué papel desempeña él en el proceso penal. O sea, una cosa es el fiscal, otra cosa es el juez, otra cosa es la defensa y otra muy distinta es el procurador. Este personaje que es importante en el proceso penal, su papel se desdibuja. Vamos a entender bien qué hace y en los casos de corrupción que se están siguiendo hoy, cuál es el papel que él desempeña. Pero, Abel, primero vamos a la pausa. Sí, recordándoles a todos que si capturan el QR, no pueden donar al guito. No los mantiene el Estado. ¿Ya? No sean malditos. Nos mantiene la divina providencia, que es muchísimo más eficaz, pero necesita el instrumento de su teléfono para captar el QR y hacernos una donación. Así es, Rosa María. Pausa. Vamos a la pausa agradeciendo a Palestra Editores de los buenos libros de derecho, una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestraeditores.com y también a Roque y Mateo, soluciones legales, procesos de ONP, AFP, FONAVI, beneficios sociales, alimentos, sucesión intestada y otros. Asesoramiento a nivel nacional. Comunícate al 965-158-562. Roque y Mateo Soluciones. Y también invitarlos, hay un curso que CIES invita a inscribirse en los cursos de redacción y publicación de artículos científicos y diseños de intervenciones sociales que inician en octubre, tarifas módicas. Entre usted para la información cies.org.p, hoy día 16 y el 18. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica y Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillamamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV, AM Tago en podcast y todas las plataformas móviles del Facebook y YouTube transmitiendo en directo. Rosa María, adelante. Así es, estamos ya con el doctor Javier Pacheco, procurador anticorrupción. Y yo decía antes de irnos a la pausa que hay que explicar, yo a veces lo doy por sentado, pero no hay que darlo por sentado. ¿Cuál es el papel del procurador, doctor? ¿Qué hace el procurador público en el proceso penal? Cuéntenos un poco sobre su rol. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia y a todos tus televidentes que te seguimos siempre, ¿no? Para mí es un gusto estar acá y yendo de frente a absorber la pregunta que nos acabas de realizar. Es correcto lo que has afirmado. Muchos piensan que el procurador a veces cumple el rol de un fiscal y la Constitución, porque tenemos un origen constitucional, nos coloca como los defensores de los intereses del Estado. Estado, no gobierno, Estado. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que por mandato constitucional nuevamente en un proceso penal, ¿qué es un proceso penal? ¿No? Es un proceso penal mediante el cual a través de los procedimientos establecidos por ley se va a llegar a determinar qué pasó, cuáles fueron los hechos que sucedieron, y dentro de esos hechos saber la verdad y atribuir responsabilidades. Dentro de estas, las penales. El fiscal, por mandato constitucional, es quien ejerce la persecución penal. Y además de ejercer la persecución penal, es el defensor de la legalidad. Nosotros somos abogados que defendemos los intereses del Estado. Y en mi caso concreto, yo soy un procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios, y el Estado, cuando se cometen estos delitos, es el agraviado, es la víctima. Y yo soy el abogado del Estado, y se nos coloca la nomenclatura o el nombre de procurador. Y el procurador en un proceso penal lo que hace es presentar, primero, a nivel de víctima, que se cautelen los derechos, y luego, cuando avanza la etapa procesal y luego se formaliza la investigación, el procurador se constituye en actor civil. Presenta una pretensión civil económica como consecuencia del daño rogado. Y este daño puede ser un daño patrimonial o extrapatrimonial. Y la participación de nosotros es a través de una pretensión económica. Sin embargo, también tenemos la facultad de coadyuvar con la investigación. Como parte en el proceso, tenemos toda la legitimidad y el derecho de pedir actos de investigación que lleguen a establecer la verdad. Y, por supuesto, nuestra participación en estos años, desde el caso Fujimori y Montesinos, se ha venido a convertir en una participación técnica, porque nosotros nos hemos dado cuenta que además, para determinar el daño, no solamente necesitamos tener el concurso de profesionales abogados especializados en corrupción de funcionarios, sino que además tenemos que tener dentro del equipo de la Procuraduría un equipo multidisciplinario de profesionales, dentro de ellos ingenieros civiles, peritos contables, peritos financieros, expertos en contrataciones del Estado, expertos en concesiones, por cuanto son los rubros que desempeña y desarrolla el Estado dentro de las actividades económicas donde impactan los delitos de corrupción. ¿Cuál diría usted que es el delito, vamos a usarlo de una forma muy triste, más popular en corrupción de funcionarios? ¿Cohecho o colusión? Dentro de, claro, el más popular dentro de la carga, ¿no? De la carga procesal, sí. Así es, ¿no? Más o menos estamos hablando que el delito más popular, el que más se comete, el más chiquito, no es el más rápido, también es el cohecho. Cohecho. ¿Y cuál es la incidencia más grave, no? Es cuando una persona soborna a un funcionario público para hacer su función o dejar de hacer.
estaríamos ahí ante un supuesto de un cohecho propio o impropio, ¿no? Muy bien. Explicando esto, hay personas que dicen, mira, el procurador solo debe perseguir la reparación civil. Nada más. Que fijen cuánto es lo que considera y si el juez al momento de sentenciar tiene a bien, normalmente baja, uno pide más y el juez lo baja un poco. Ese es su trabajo. Pero es una visión muy reduccionista lo que hace un procurador, porque hay procuradurías muy proactivas en el proceso. ¿Qué tanto puede usted, no digo interferir, eh, eh, tener iniciativa dentro del proceso penal? Todas. El Código Procesal Penal señala actualmente que un proceso se inicia incluso hasta con una noticia criminal o una denuncia anónima. Sí. Y nos legitima a nosotros como parte en el proceso, una parte, no cualquier participación, sino una técnica de realizar denuncias. Ok. Y a nivel de la exigencia del Código Procesal Penal que te exige la mera sospecha, cuando nosotros realizamos una denuncia, dentro de las facultades, además que tenemos de recabar información de todas las entidades públicas, nosotros no alcanzamos solo una mera sospecha, sino hacemos llegar elementos de convicción en donde al fiscal se le allana el camino de esta etapa de investigación preliminar, que por supuesto la convoca, pero es mucho más rápida y más directa. Nosotros no le alcanzamos solamente el dicho. Claro, ahora, o la sospecha. ¿Qué tanta discrecionalidad tiene para denunciar? ¿Está obligado a denunciar o hay cierto nivel de discrecionalidad? No, tenemos que denunciar todo lo que tengamos competencia. No existe acá un tema de discrecionalidad de a ellos sí, a ellos no, no. Claro. Y además es un mandato no solamente de un procurador, sino de cualquier servidor público o funcionario público que conozca un hecho criminal, claro, tiene el deber de denunciar. Claro, pero conocer, como usted sabe en términos bíblicos, es muchas cosas, ¿no? Entonces, uno no puede denunciarlo todo porque no conoce todo. Ahora, el cargo que usted tiene como Procuraduría Nacional, ¿usted tiene que ver los casos de todo el país o hay una descentralización de procuradores a nivel nacional? Interesante la pregunta que nos haces, ¿no? A nivel nacional, al cierre del mes pasado, a julio, yo tengo una carga de 54.000 procesos a nivel nacional. Y la estructura de la Procuraduría se divide en 37 sedes, en donde yo tengo procuradores anticorrupción descentralizados, tengo coordinadores regionales y tengo jefes de oficina. Lamentablemente esta estructura ya está desfasada por cuanto lo que yo necesito son 37 procuradores anticorrupción descentralizados. Claro. Lamentablemente el presupuesto que se nos otorga no es el ideal. Yo tengo un inicio de presupuesto de 11 millones y en el año, por recursos directamente recaudados, el RDR, ¿no? Claro. Que nos da, llego a 9 millones más, es decir, entre 19 y 20 millones. Con 19 y 20 millones, yo tengo ahora la capacidad de contratar 265 personas. Okay. Dentro de esas 265 personas, 191 son abogados. Lógico. Y dentro de esos 191 personas, profesionales abogados, haciendo una división aritmética de 54.000 entre 151 nos da que cada abogado debería estar asumiendo aproximadamente unos 300 casos, lo cual es inhumanamente imposible. Imposible. Tal es así que la discrecionalidad respecto de esta distribución, hasta puedo decir maquiavélica, ¿no? Es que, por ejemplo, en Huaraz, yo tengo 4.500 procesos en Ancash, ¿no? En región como... Y dentro de esos 4.500 procesos, yo tengo 11 personas, y de las 11 personas, tengo 7 abogados. Y con 7 abogados enfrento 4.500 procesos, lo cual, lamentablemente, o sea, es inhumano. Sin embargo, dentro de la labor que me toca mixta entre asumir carga, porque asumo carga, voy, defiendo al Estado en algunos procesos, los emblemáticos en la Corte Suprema, o los procesos especiales, tengo el rol de gestionar la Procuraduría. Claro. Y cuando la gestiono a nivel nacional,
Hoy día, bueno, anuncio en tu programa, ya lo anuncié, yo he estado hace 2 semanas en Huaraz, en donde hemos inaugurado recién una sede importante. Se me han otorgado los recursos para el fortalecimiento, de tal manera que ahora estamos en la posibilidad de captar 25 personas, de 11 personas a llegar a 25, dentro de los cuales esperamos contar con el concurso de por lo menos unos 4 profesionales multidisciplinarios, entre los cuales espero contar con 2 ingenieros civiles y 2 expertos en contrataciones del Estado. Doctor, hay mecanismos en el... Solo un paréntesis, hay que es importante y por qué esta serie, ¿no? Porque cuando nosotros analizamos en Huaraz, en el último quinquenio, solamente para obras en Cano, se han distribuido 3.000 millones de soles. O sea, es un análisis económico que uno tiene que hacer en donde no hay presencia de Estado. Por supuesto que a la par de las supervisiones que hacemos, también la Fiscalía ha incrementado y ha potenciado la participación de más fiscales. Y ellos, entiendo, ahora tienen un número de 35 fiscales, que está bien. Doctor no Pacheco, pero le voy a hacer una pregunta sobre la cual no hay una medición, pero es una impresión. A mayor distribución de canon, mayor corrupción en la región. Sí, lamentablemente esto es así, y no solamente obedece a los actos de corrupción. Cuando uno se pregunta, ¿cómo yo puedo combatir la corrupción? ¿Cuál es el primer nivel de combate contra la corrupción? En mi caso, yo llego al final, conjuntamente con los fiscales, cuando ya pasaron todos los hechos delictivos. Y, Rosa María, el primer acto de combate contra la corrupción es la designación del funcionario idóneo que tenga la capacidad de repeler ese acto de corrupción. Hoy día, para designar al gerente municipal o al que se encarga de los recursos en cada gobierno regional o municipalidad o entidad, el requisito principal es que tiene que ser amigo del gobernante de turno, lo cual desalienta, desmotiva y, claro, está generando la catástrofe que tenemos hoy en los casos de corrupción, ¿no? 54.000 casos, lo cual indica que, digamos, hay una corrupción institucionalizada. Hay mucha gente que no le parece tan mal lo que usted está defendiendo o peleando en la administración. ¿Por qué se pelean tanto? No ha sido tanto, ¿no? Y hay que pelear contra eso. Ahora, el Código Procesal sí les da herramientas, ahora el nuevo, para llegar rápidamente, ¿no es cierto?, a una solución del conflicto. Confesión sincera, para bajar la pena por debajo del mínimo legal, pero se necesita que el procurador acepte estas medidas, digamos, de acortamiento del proceso, fijando la reparación civil. ¿Qué tan exitosos son para acortar los procesos? Porque ahí estás al procurador de todas maneras para que acepte la reparación civil que impone el juez y listo, se resuelve el proceso y salimos. ¿Cómo se ha logrado eso? Importante la pregunta que me haces. Y un paréntesis ahí, ¿no? Yo en el sistema tengo más de 15 años. Yo comencé como abogado senior de la Procuraduría del caso Fujimori y Montesinos en el año 2006. Claro. He sido fiscal en el 2010 en Arequipa. Luego he retornado al sistema, he estado en una Procuraduría Municipal, jefe del área penal, he trabajado en lavado de activos, he trabajado en procuradurías sectoriales, pero donde mayor satisfacción he tenido es desde mi retorno aquí a la Procuraduría Anticorrupción, desde el año 2017, es la satisfacción mayor, porque aquí entiendo que yo me he formado para poder sacar adelante estos casos como un obrero más, ¿no? Hoy día a mí me toca desempeñar un cargo accidental. ¿Por qué te comento accidental? Porque desde que Amado Enco entró por concurso público y renunció, yo era el procurador adjunto, el más antiguo, y me encarga en el despacho. Yo soy procurador público adjunto especializado en delitos de corrupción, encargado del despacho de la Procuraduría especializada en delitos de corrupción, ¿no? Entonces, y tengo este encargo ya hace 2 años. Claro. ¿Ya? Ahorita hay un concurso, esperemos que llegue una persona idónea, sin embargo, a mí me toca hoy asumir ese rol. Pero ¿qué es importante lo que tú me has preguntado?
nosotros tenemos que ser objetivos y se supone que el derecho penal premial te ofrece un beneficio, menor pena, porque tú estás dándole al fiscal los elementos necesarios para culminar una investigación mucho más rápido. Pero también ese beneficio tiene que conllevar la aplicación de un arrepentimiento, menor pena, mayor resarcimiento a tu víctima. Y tú tienes que tener un pago de una reparación civil objetiva y que también, por supuesto, va con beneficios. El claro ejemplo que te coloco aquí, ¿no? Nos tocó participar, lamentablemente, no, tendría mucho que contarte, pero se nos quitó el caso Lavajato. Así es. De una forma inexplicable se creó una procuraduría ad hoc sin informes técnicos, y siendo el ente rector la Procuraduría Anticorrupción, se nos quitaron los 40 casos, pero nos quedamos con uno chiquito, que es este caso de Chaca San Luis. Así es. Que ya está resuelto. Por supuesto, y en el caso Chaca San Luis, nosotros, dentro de la expectativa de una reparación civil en este proceso especial de colaboración eficaz, llegó Odebrecht con la intención de querer pagar una reparación civil de 7 millones de soles. Y nosotros teníamos una expectativa de un cobro por ese proceso de 180 millones de soles. Así es. Y las negociaciones fueron muy duras. Sin embargo, técnicamente llegamos al término medio. ¿Y en qué acabó? En que por el delito de colusión obtuvimos una reparación civil en ese proceso especial de 50 millones y por lavado de activos 16 millones de soles aproximadamente. Ergo, en esa acción el Estado pudo haber recuperado, perdón, ya recuperó porque ya lo cobramos, 66 millones de soles. No, más que el valor de la obra, además. Así es. ¿Ya? Mucho más que el valor de la obra. El valor fue, sino cuál fue el criterio aquí para determinar el valor, porque se realizó, la obra aproximadamente valía más o menos unos 600 millones, pero lo que se pudo recuperar aquí en estos 50, 65 millones es el plus, lo que ellos obtuvieron como ganancia. El sobrecosto que cobraban ellos para poder dividir la plata entre todos. Así es. Que es un buen criterio para fijar la reparación civil. Estuvo ahí. Te pongo otro caso de reparación civil en Chiclayo, ¿no? Se hizo una planta de procesamiento de residuos. Y en esta planta de procesamiento de residuos se hizo un proceso y vino la persona que era el extraneus y dijo, ya estoy cansado, yo me someto a este proceso de corrección eficaz, voy a decir todo lo que pasó, ¿no? Y dentro de eso, él tenía una propuesta de ofrecer 150.000 soles. Nosotros planteamos ahí 1 millón de soles. Nuevamente llegamos a la negociación y dentro de esa negociación, habiendo determinado el total de la obra, por eso es importante que nuestro perjuicio era de 25 millones, a él solamente se le atribuía un monto de 2 millones, es que logramos en la negociación que esta persona pague 450.000 soles, pero además de pagar los 460.000 soles, se desista de una expectativa de cobro de un arbitraje que ya tenía iniciado por 1.800, no, era más o menos 1.800.000 soles. Entonces, mira lo que hicimos, ¿no? El Estado... o sea, hay un espacio para la negociación. Ahora, usted como competencia, como acaba de darnos un ejemplo, Lavallato, por ejemplo, se decía, hay una procuradora nacional que es la que toma estas decisiones. Es complicado ser el procurador anticorrupción e investigar a un gobierno en el que uno está. Porque normalmente los casos que vienen de los gobiernos anteriores, políticamente ya no tienen la presión que tiene investigar al que está en el gobierno. Pero ¿cómo hace para manejar esta situación? Para investigar casos de este gobierno. Eso es importante, ¿no? Porque, a ver, yo soy procurador desde el año 2019. Si tú analizas la historia de los procuradores anticorrupción, yo ya vengo a ser un procurador longevo. Viejazo. Sí. Porque en estos 4 años ya de procurador que tengo desde el 2019, por supuesto que entiendo que este cargo es muy fusible cuando uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Solo que desde que se
otorga o se emite el reglamento de la Procuraduría, pasa algo inexplicable, ¿no? Que son muchas cosas de las que pasaron en el gobierno de Vizcarra. Es que a la Procuraduría Especializada se nos quita la facultad de ir de arriba a abajo, y de abajo a arriba, derecha a izquierda, y se nos limita y se nos excluye de participar en los procesos donde participan los aforados. Así es. La última participación que tuve como aforado, si todavía tengo la competencia, es en el caso de los cuellos blancos. Luego de que se queda la Procuraduría General del Estado, ya no tengo esa facultad de participar, porque esa facultad... para que entiendan las personas que nos están escuchando, los aforados son los que están en el artículo 99 de la Constitución. Conforme. La Constitución les da una protección especial. Son el presidente de la República, los ministros, los congresistas, los miembros de la Corte Suprema, los fiscales supremos. Esas personas tienen una protección, los miembros del TC, una protección especial, y en esos casos usted no puede participar. No, porque la participación, y claro, esa pregunta o esa conclusión que realizas, eso es clara, ¿no? Porque las normas, y tú como una brillante abogada que eres, ponderan la especialidad sobre cualquier otro criterio. Y yo soy un procurador especializado. Claro. Debería tener esos casos, pero cuando hicieron esta norma, lamentablemente la hicieron antojadizamente. Eso es lo que te podría decir, ¿no? Una pregunta que yo sabía esto, que no podía tocar a los aforados, pero usted denuncia a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, como ciudadano, digamos, porque... No. ¿Qué pasa? Y esto es importante, ¿no? Yo, cuando denuncio a la ex fiscal de la Nación, lo que yo hago en principio es elevo un informe, voy y converso con Soria, con el ex procurador general, y le digo, mira, tengo este problema, tengo estos elementos que son demasiados evidentes, pero para que se siga la investigación necesito que se abra un proceso penal, para que se levanten los secretos y reservas que hay y se obtengan las informaciones. Y en ese momento este procurador general lo que dijo es, ya, y literalmente me paseó, ¿no? Nunca hizo nada. Ya. Y ante luego una noticia criminal, y no solamente no hizo eso, ¿no? Como lo declaré, fueron 4 informes, además de los que Amado remitió en su época como procurador anticorrupción, ¿no? Y nunca él accionó en el gobierno de Vizcarra una denuncia, de todas las que hubieron contra los aforados. Se las guardó. Entonces, pasa el tiempo, ¿no? Finalmente ya yo cumplí, porque tampoco podía abocarme a decir algo, porque desde hacerlo se me puede iniciar un proceso un proceso sancionador, ¿no? Entonces, finalmente actué con mi rol, y dentro de ese rol, con toda la carga que tengo, dije, bueno, ya cumplí con lo que la ley me pide, y hasta más, ¿no? Porque ir, hablar y pedir que lo hagan, ya estaba en facultad del funcionario competente, ¿no? Porque uno también, como un operador de justicia, tiene que acatar las normas, no estoy por encima de ninguna norma. Entonces, cuando yo hago la denuncia, ¿no? No es que yo haga una denuncia como ciudadano, yo la hago como procurador, pero lo que yo hago es una acusación directa al Congreso dentro de este procedimiento especial que no se me limita. Porque finalmente, quien asume el rol de ser parte en este proceso en el Congreso son los congresistas. Y por supuesto... No, yo lo sé, pero ¿tiene iniciativa para denunciar ante el Congreso? Es que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el mismo reglamento que regula las acusaciones constitucionales lo hace la fiscal de la Nación y lo hacen los ciudadanos. Por eso le digo, lo ha planteado como ciudadano, no como procurador. Ya, pero hay un reglamento que es un poco, que no se entiende, que yo necesito tener la anuencia y que un congresista asuma la acusación que yo hago para que cualquiera. Pero eso la es acusación interesante. tenga una admisibilidad. Claro, ¿no? pero eso es interesante porque en realidad no está facultado para denunciar al fiscal de la Nación. No, pero ojo, penalmente, pero sí estaba facultado para realizar esta acción a nivel del Congreso. Sí, claro. Y usted sí. la denuncia porque ella no había abierto proceso penal.
Porque abre y cierra el proceso penal. No, yo cuando hago la denuncia son por varios hechos, varias Ok. acciones que lamentablemente no las puedo comentar porque todavía el proceso es reservado, ¿no? Ok. Pero por varias omisiones, acciones. Finalmente, esta organización de los cuellos blancos fue una organización de autoservicio de los hermanitos y de los amigos, ¿no? Pero es raro Entonces, que usted diga que la fiscal es un cuello blanco cuando ella ha perseguido a Chávarri, ha perseguido a Tomás Aladino, a Víctor Raúl, ¿no? Todos esos ya no están, pero estuvieron, ¿no? Más bien ellos sí han tenido bastante protección en el Congreso. Pero bueno, regresando al tema de hoy, denunciar al presidente de la República, por lo tanto, tampoco están sus posibilidades y usted tampoco puede abocarse a procesos contra el presidente de la República, aunque sean procesos de investigación, pero sí contra los demás, ¿verdad? O sea, conforme. usted sí participa en estos procesos que se están abriendo, en estas 6 carpetas fiscales que se han abierto contra el presidente de la República, en la medida en que hayan otras personas. ¿Es así? Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Y esto es Pacheco. importante. Por Pacheco no ejemplo, está forado. eso es importante. La primera denuncia que se hace contra en ese entonces el todopoderoso secretario general Bruno Pacheco, la hice yo. Claro. La hice el 9 Porque de no es... noviembre, el 9 de noviembre del año pasado. Cuando salen los hechos y se evidencia, Ah, lo primero que hago es coordinar en ese entonces con la Procuraduría General y les pregunto y les digo, ¿van a accionar? Porque este es un hecho que debe investigarse. Y ojo, el ser ah. investigado, a cualquiera puede ser investigado, ¿no? No implica tampoco una Doctor descripción de la Pacheco, le voy a presunción de decir una inocencia. cosa. Eso usted y yo lo entendemos, pero el resto de la población y los políticos peruanos no lo entienden. Para un político ser investigado es el fin del mundo. O sea, yo estaba una vez hablando con un grupo de militares que les parecía, pero si ustedes son inocentes, no va a pasar nada. Entonces te miran horrorizados, pero me están investigando, pero ¿cuál es el problema? Entonces, para la mayoría de la gente, el poder, o sea, la idea de que pasa por el Poder Judicial es una idea aterradora, ¿ya? No para nosotros, porque entendemos de qué se trata, pero para el resto de la humanidad es así. Entonces hay que tener en cuenta los sentimientos de nuestros imputados, porque de verdad que es algo que los excede, porque no Sí, lo entienden y no entienden el proceso. A mí un militar me dijo que prefería estar en una trinchera rodeado por el enemigo, así me lo dijo, yo prefiero, porque ahí yo controlo las variables del conflicto. En cambio, en el sistema de justicia no controlo nada, nada. Entonces, es tan imprevisible para la mayoría de la gente que no, esto de que pues, si te investigan y al contrario, mucho mejor, porque sales exonerado de toda responsabilidad. No, 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 no. Así que, es, es lamentablemente, hay eso que se ha extendido. Muy Es bien. correcto. Entonces, Y ese es lamentablemente parte del paquete cuando uno asume el compromiso de ser un servidor público o un funcionario público. ¿Sí? O sea, claro, ninguno está, digamos, exento de poder o ser denunciado, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿no? Entonces yo hago esa denuncia y cuando hago la denuncia coloco los hechos que corresponderían en ese momento investigarse. Y por supuesto involucraban a un exministro de Estado, ¿no? claro. Pero el tema concreto era respecto de este secretario general o exsecretario general que estaba en la presunta comisión de un tráfico de influencias. De Así tal es. manera que el fiscal ve el caso, ve que ahí había personas comprometidas e inmediatamente lo elevó a la fiscal de la Nación y ese caso lo asume la Procuraduría General del Estado. Ahora, doctor, ahí quería... Posteriormente a eso, no me has preguntado por los casos. Entonces, luego el 18 de noviembre hago la denuncia por el tema de la SUNAT, que es un caso que ha pasado al equipo especial de la doctora Marita Barreto. Está también ahí el caso Puente Tarata, está el caso de la cuñada del presidente y está el caso de Petro Perú. Adicionalmente a estos casos, que no me corresponde ver porque no es un tema de especialización, no es la tesis y el tema de los ascensos que se encuentran en la Fiscalía de la Nación. ¿Cuáles más deberían estar ahí? Hemos Ajá. hecho una denuncia contra la hija de la escolta presidencial, Sí, ¿ya? También deberían estar ahí los casos vinculados al Club del Tarot, que también hicimos la denuncia ahí.
¿no? Claro. Entonces, pero finalmente esto ya es una evaluación, lo vamos a pedir en su momento, en el momento procesal oportuno, pero ya esto es un tema de coordinación y discrecionalidad del Ministerio Público. Y de estrategia, porque cuando el caso se agranda demasiado, usted tiene 40 actores, le va a demorar mucho tiempo. Entonces es mucho mejor trabajar en, como se vio en el proceso de Fujimori y Montesinos, el caso Madre, ¿se acuerda usted? Y después Claro. comenzaron a salir los otros casos, porque si no, si todo se iba al caso Madre, no se veía nada. Ahora, esta modalidad, le quería preguntar, que usted la ha advertido, de tráfico de influencias. Yo le digo en mi experiencia conversando con políticos, con congresistas, con ministros, sobre todo nuevos, gente que no tiene mucha experiencia o gente que no estudió Derecho además, o que si lo estudió mal, no entienden el delito de tráfico de influencias, doctor. O sea, uno habla con un congresista y le dice, tú no puedes tramitar una obra pública para tu pueblo, es delito. Pero ¿por qué te dicen si es para mi pueblo? Yo no me voy a beneficiar. Es para mi pueblo. Yo le estoy pidiendo al ministro para mi gente. Entonces dice, es delito. Esa debe ser una de las cosas más difíciles de hacer entender, doctor Pacheco. No sé qué hacen ustedes. De repente deberían darle una charla a los congresistas el primer día que entran de inducción, explicándoles todo lo que es delito, porque le digo, algunos, yo sé que no exime de su cumplimiento, ¿no? La ignorancia, pero son completamente ignorantes. Y incluso para la opinión pública, que un alcalde venga a Lima a gestionar la obra es algo positivo. Entonces, ¿cómo explicarle a la población que eso es tráfico de influencias y que hay un problema ahí? ¿Qué hacer? Es difícil y por supuesto que aquí lo que muchos no entienden es como me has preguntado al inicio de la entrevista, ¿cuál es mi rol? ¿No? Claro. Yo tengo claramente definido, y también estos congresistas, o perdón, estos funcionarios elegidos por voto popular, tendrían que tener claro cuáles son sus roles. Y uno de esos es que lamentablemente no se pueden generar lobbies, ¿no? Te voy a poner un ejemplo concreto de la casuística que tenemos para que más o menos tu audiencia entienda, ¿no? El caso de la vacancia generada en el gobierno anterior hacia Pedro Pablo Kuczynski. Mira lo que pasó acá, y esto es un tema que es importante describir la forma de corrupción que se da en el Ministerio de Vivienda. Se dio el ofrecimiento, ¿no? El tema de la contraprestación de favores respecto de yo te doy los votos, y dentro de esos votos tú me vas a dar beneficios adicionales. ¿Qué pasó? Se registran en estos casos, respecto de la primera vacancia, y de estas personas que eran los Power Rangers, si no me equivoco. Los Avengers. Los Avengers, perdón, los Power Rangers, discúlpame, ¿no? Iguales. Entonces, ya, y la cosa es que luego se registran visitas de estos personajes, y claro, no se registran a los congresistas, pero sí a los funcionarios, pero se da cuenta que estuvieron ahí estas personas, respecto de el supuesto gestionamiento de obras para sus regiones. Exacto. Y claro, en el Ministerio de Vivienda, cuando ya uno ve el presupuesto, porque esto es a nivel ya documental, de la prioridad de las obras, tú ves una obra que está en el prioridad 20 y de un momento a otro pasa a la prioridad 1, claro. Ves las visitas y sin embargo tú no tienes una explicación técnica de por qué se prioriza esa obra. Por supuesto que ahí hay un hecho irregular, ¿no? Que te hace presumir... Pero doctor Pacheco, eso es delito. Por supuesto. Ya, por supuesto, ese es el problema. Y la pero mayoría de gente que nos yo te está tengo viendo, que hablar a nivel de mi rol como presumo, porque claro, tengo que ser muy cuidadoso en las afirmaciones digamos, que hago. en cualquier caso, o sea, lo que tiene que entender la población, por eso lo he invitado, es que hay conductas en el sector público que están normalizadas y que son delictivas. Por eso usted tiene 54,000 casos. Así porque es. está normalizado. Y le digo, está normalizado. Yo he hablado con candidatos al Congreso 100 veces diciéndole, no puedes tramitar ni de buena fe. No puedes acompañar a un alcalde ni de buena fe. Eso es cierto, no, pero eso es importante. A raíz de esta situación, de este mecanismo de la comisión de un delito en este ministerio que maneja conjuntamente con el MTC tremendo presupuesto. Toda de plata de obra pública. Entonces,
Entonces, por supuesto que se empezó a verificar y hay casos que se están investigando respecto de congresistas que acompañan, perdón, algunos presuntos o autoridades que van a los ministerios conjuntamente con estas personas y presumiblemente luego estas personas que acompañan y gestionan cobran un porcentaje por el monto adjudicado. Ah, bueno, tenemos el caso de Luciana León, eso ya está clarísimo, ¿no? Así Es un caso emblemático. así Pero es. ahí se ha completado la colusión completa, o sea, el Sí, círculo completo de la colusión. Pero yo digo tráfico de influencias, nada más. sí. Yo tengo poder y uso ese poder para que a ti te den algo que no te toca. Eso es. Y ahí tenemos, regresemos al presente, el caso del alcalde de Anguía, que ahora está con detención preliminar. Es el mismo caso. Es el mismo Correcto, caso. correcto. Y justo ahora lo que estamos nosotros es recabando la información. Ya la fiscal Marita Barreto ha tenido una participación célere, oportuna. Se han levantado todos los documentos de esta municipalidad de Anguía y lo que se está determinando ahora es justamente esa priorización de que si se debía dar este presupuesto para ejecutar estas obras con el antecedente que en el 2019 ya se habían ejecutado estas obras de saneamiento. Entonces, Anda, doble. claro, claro, nosotros ya lo hemos analizado y en estas obras de saneamiento, en Anguías, ya se había otorgado este presupuesto por parte del ministerio en una cantidad menor. Ahora, ¿Correcto? doctor, es evidente que la adjudicación directa no puede desaparecer porque a veces es absolutamente necesaria por la urgencia. Pero uno de los problemas más graves que hay en tráfico de influencias es en municipalidades la adjudicación directa. Por lo menos yo creo que esa es la madre del cordero de la gran mayoría de actos de corrupción. Obra chica, adjudicación directa, ya está. Entonces, los casos que estamos viendo en Anguía, o el caso de Cajatambo, o el caso de Cumbe ahora, son casos de adjudicación directa, donde el alcalde dice tú, y después se prueba el vínculo entre el alcalde y el ganador. Y los vínculos son muy directos. O sea, el señor Espino tiene una relación con la señora Jennifer Paredes, que a su vez ambos tienen una relación de haber trabajado con el señor Medina, ¿no es cierto? Claramente, la que gana la obra pública para la carretera completa 19.5 es la vecina del señor que le choferea por todo Lima. O sea, son muy directas las vinculaciones y yo creo que para ustedes va a ser muy fácil, ¿no es cierto?, defender la posición del Estado. Lo que sí es valioso en estos casos es, como usted dice, la celeridad. Normalmente esto se descubre 3 años después, cuando el sujeto ya ni siquiera es alcalde. Acá por lo menos estamos avanzando más rápido. ¿Cuán rápido cree usted que se logre avanzar? No para el caso del presidente, que depende de una decisión parlamentaria, sino de todos los otros implicados. Va a depender en la medida que el Ministerio Público le otorgue recursos a este equipo de fiscales. En mi caso, yo ya he creado un subequipo que se encarguen de asistir y acudir a todas las diligencias que convoca el Ministerio Público. Por ejemplo, hemos estado sábado, hemos estado domingo en estas diligencias y yo personalmente las he estado coordinando, conjuntamente con la doctora Marita Barreto, que también ha estado en el avance, ¿no? Lo más difícil, ¿qué cosa es, querida Rosa María, ¿no? Cuando se pide la documentación, y por supuesto que te van a llegar expedientes de expedientes, en todos estos años lo que hemos aprendido, ¿no?, es que tenemos que saber traducir esa documentación, en el caso concreto de la priorización y la asignación de los recursos, si era o no era oportuno, si le correspondía o no le correspondía. Y claro, por supuesto, dentro de los actos delictivos está, y ahí se notan las infracciones de las normas que van a tener una consecuencia penal. En esa línea, ahorita lo más complicado es hacer los deslacrados, analizar la información, la documentación a nivel ya de especialistas, peritos, ¿no? Y por nuestra parte, estamos dándole todo el soporte al Ministerio Público. Pero mire, doctor, o sea, si no lo encuentran en la Municipalidad de Anguía o en el Ministerio de Vivienda, todo sale del Ministerio de Economía y Finanzas. Y hay que ver lo que el Ministerio paga, contra qué paga, y ahí al toque uno... Es muy rápido darse cuenta, hace años que no lo hago, ¿no? Pero es muy rápido darse cuenta, viendo presupuesto público versus ejecución, qué cosa pasó ahí, partida por partida. O sea, y te pongo un paréntesis también que es importante, ¿no?
porque tú sabes como abogada que el funcionario responde por lo que hace y por la competencia que tiene. Te pongo otro ejemplo aislado, ¿no? El caso Comunicor. Claro, Nosotros denunciamos al, en ese entonces, exalcalde por ser partícipe en un delito de corrupción. Ojo, claro, tremenda ¿ya? colusión esa. Y el fiscal, ¿no? Y claro, con una buena defensa que tuvo, lo que dicen es, un ratito, ¿no? Él es elegido por voto popular, estaba de vacaciones cuando pasó esto, Así es. entonces, simple y sencillamente, él no comete el delito porque la norma dice que solo lo cometen los encargados de comités y los responsables directos, y con una excepción lo sacaron y confirmaron, ¿no? Entonces, lo que el trabajo ahora difícil es, primero, y el trabajo arduo que va a tener el fiscal es, primero, encontrar los hechos. Y luego de encontrar los hechos, empezar a armar la estructura de esta organización y, claro, colocar cada rol y cómo llego al funcionario que Ahora, finalmente toma la decisión. Y lo ahora, que la nos estamos detención dando cuenta ahora preliminar, es, claro, en la estos detención casos, preliminar por 10 días, en el caso de los que están ahora detenidos en el tema de Anguía, sirve justamente para cautelar las pruebas, o sea, ir a la municipalidad de a Anguía copiar, a a copiar, copiar a copiar. y que nadie meta mano en lo que estás acopiando, porque de esa Pero, manera puedes sacar. pero no ¿Cree usted, solamente eso, no ¿Cree usted que la solamente eso. Fiscalía tiene un caso sólido en todos los hechos que rodean a la municipalidad de Anguía? Desde el punto que me toca ver, ojo, yo no tengo los alcances ni tengo acceso a las colaboraciones eficaces que se están Todavía, claro. brindando, pero ya el fiscal tiene, digamos, los recursos, tiene además la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera para verificar las Claro. transferencias y el manejo, la ruta del dinero, ¿no? Pero hasta este momento el caso es sólido, está avanzando, o sea, de que estas obras fueron adjudicadas con muchas irregularidades y que hay la presunta comisión de varios delitos, De y dentro varios, de ellos claro. organización criminal, por supuesto que sí, ¿no? Es que hay que seguir con la investigación, lo más oportuno y lo más rápido que se puede, ¿no? Entonces, bajo esa línea, sí, o sea, vamos a coadyuvar. Ahora, usted no participa en la colaboración eficaz hasta que se la concede el juez. Ahí sí tiene que participar, porque No, se no, fija no. la Yo reparación llego civil. yo participo nuevamente en un proceso especial de colaboración eficaz. ¿En qué momento? En que cuando el fiscal terminó de corroborar los hechos delatados, Claro. me corre el traslado a mí para determinar la reparación civil. Así es. Ahí sí Y yo participa. tengo que objetivamente calcular respecto de los hechos delatados cuánto es lo que corresponde, y ahí tú sabes que el Código Procesal Penal, en nuestro Código Penal, perdón, regula que la reparación civil debe ser solidaria. Y uno de los Claro, beneficios que otorgamos nosotros es que rompemos ese principio y atribuimos solamente la participación, no el todo. claro. Pues si no, ¿Ya? nadie te la Y paga. ese es un beneficio en el otorgamiento de la determinación de la reparación civil, y contra eso vamos a hacer un pedido. Finalmente, si no lo acepta la parte, porque esta es discrecionalidad solamente del procurador conjuntamente con quien se acoge a este beneficio, Así es. entonces le comunicamos a la fiscalía y al juez que esa fue nuestra pretensión, y si no es aceptada, el fiscal tendrá la obligación luego de sustentar y motivar por qué acepta ese monto de reparación civil. Claro. Y O sea, nosotros ustedes decimos, llegan no, hasta cierto punto y si el fiscal insiste en aceptar el monto de reparación civil, ya él lo tiene que sustentar. así es, o sea, si nosotros no vamos y nos decimos que no aceptamos lo que ofrecen por el pago de la reparación civil, bajo esos criterios que te expliqué al inicio, ¿no? Mayor Claro. beneficio de la sanción penal, arrepentimiento, mayor resarcimiento a la víctima y al Estado. Así es. Entonces, Ahora, esos hay son los personas que criterios nos que escuchan, acuñamos. hay personas que nos escuchan y nos dicen, oiga, pero hay reparaciones que no se han pagado nunca. Sí, pero siguen en la cárcel. O sea, los que no pagan la reparación siguen en la cárcel, no pueden acogerse al beneficio, Sí, pero esto es importante, salvo que ¿no? cumplan la condena, ¿no? Esto es importante, o sea, la pena es una pretensión del fiscal distinta a la naturaleza que tiene la reparación civil, que es resarcir a la víctima del hecho delictivo. En mi caso, yo tengo un colchón o una mochila pesada de 1.700 millones que se han otorgado en reparaciones civiles, sobre todo la mayoría de los casos Fujimori y Montesinos. De Claro. esas 1.700 millones, solo he podido cobrar, incluyendo ahora todo lo que tengo,
200 millones. Claro. Hacia atrás todavía tengo una mochila de 1.500 millones y gran parte es del caso Fujimori y Montesinos. Pero claro, desde el año 2000 en adelante, tú veías en las motivaciones de las reparaciones civiles que a veces eran 3 líneas, 4 líneas, y en un mismo caso se colocaban 50.000, 500.000, 5 millones, 50 millones. Entonces, hoy eso ha cambiado. Hoy los jueces tienen la exigencia de motivar la reparación civil, pero para eso nosotros tenemos las posibilidades antes de, en el proceso, de interponer las medidas cautelares correspondientes para garantizar un pago de la reparación civil. Por ejemplo, este año el ministerio a mí me colocó como meta recaudar 7 millones de soles. Yo, al cierre del mes pasado, estoy en 11 millones y medio, tengo la expectativa de rematar los bienes de Villanueva de Ruesta, este año son 4 de los 9, y generar por lo menos ahí unos 10 millones más. Adicionalmente a ello, yo tengo la capacidad todavía de recabar a nivel nacional otros 10 millones. Entonces, por supuesto que yo soy consciente de que en esta gestión moderna tenemos que volvernos autogestionables. Si yo necesito al año óptimamente para tener un equipo competitivo que enfrente este fenómeno, 25 millones, debería recaudar 30. Claro. Y estamos orientados a ello. Pero no le permiten usar esos recursos, ¿verdad? O sea, no son pero es una señal, y cuando, por ejemplo, ahorita estoy pidiendo una transferencia para un fortalecimiento, y yo no sé cómo los funcionarios del MEF, porque ya me lo dio la Procuraduría General, ya me lo dio el Ministerio de Justicia, y el MEF dice, bueno, pero no entiendo cómo es esto, ¿no? Y me están objetando, espero que esto se subsane, porque necesitamos esos recursos, ¿para qué? Para generar más recursos para el Estado. Sin embargo, ese es mi rol, y con lo que tenemos que seguir adelante enfrentando. Bueno, aparte de las incautaciones, ¿no? O sea, ustedes tienen un stock de inmuebles incautados, bienes incautados. Es distinto. O sea, las incautaciones son efectos del delito. Yo sé. Así es, las pide el fiscal porque se recuperan, pero esto tiene varios usos, y dentro de esos usos, por supuesto que para el combate contra la corrupción se nos permite utilizar bienes, pero no hay muchos. No hay mucho, pues. No hay mucho. Claro, porque la incautación lo que hace es cuando ya termina el proceso y sale a remate, digamos, puede servir para cubrir la reparación civil. Pero es raro que eso pase. Ojo. La reparación civil solo se paga con dinero lícito. No, yo sé, pero por ejemplo, los inmuebles de Villanueva Ruesta, digamos. Sí, es que ¿qué pasó? Te cuento la historia. Los inmuebles de Villanueva de Ruesta fueron incautados en un inicio. Claro. Y luego de eso, el 2006 se determinó mediante una resolución de un juez que eso sí estaba aprobado y que no era un efecto del delito y que debía ser devuelto porque era un bien lícito. Inmediatamente nosotros interponemos una medida cautelar. Yo estuve de acuerdo, ¿no? Okay, y a través de estas medidas cautelares se mantuvo la posesión de los bienes. Hasta el 2018, con todos los procesos que se terminaron de sanear, en donde ya se dijo, remátese. Y nos hemos demorado 4 años más en sanear todo esto para recién rematar. Es el primer remate que se va a realizar. Bueno, ya han habido 2 remates. El viernes pasado ha sido la segunda fecha de remate, y seguramente te voy a pasar la información, porque en septiembre... 22 años después, qué horror. 22 años después. Imagínate que es el primer remate de todos los bienes que tenemos por rematar. A ver, para que no se confunda la gente, el doctor Pacheco no incauta nada, pero sí embarga. Traba embargos para... Hay que decirle a aquel aspirante a corrupto. Así es. Si va a cometer actos de corrupción, la Procuraduría va a llegar y le va a embargar su casa, su carro, las acciones que pueda tener, y las vamos a rematar para pagar la reparación civil. Eso es importante señalar. Eso hay que decir. O sea, no es que te incaute porque sea cuerpo del delito, sino que te embarga, aunque a ustedes, el público, les suene lo mismo, no es lo mismo, te embarga, y con el fruto de esos embargos cubre su reparación civil si te niegas a pagar. Entonces, normalmente, pero doctor, la gente que es corrupta no tiene nada. Así es. No tiene nada. Pero siempre tiene algo, ¿no? Y finalmente... Pero nada. Sí, nada. Ese es lamentablemente, o sea, el corrupto que entra a ser funcionario, a servirse, es que no tiene nada. Nada. Pero sin embargo,
ese es el rol y esos son los instrumentos que nos da la ley. Y los tenemos que utilizar y tenemos que actuar dentro de la ley. Así es. Muy bien, doctor, ha sido muy interesante, creo que muy ilustrativo para el público, cómo van avanzando los casos. No sé si hay alguna pregunta, Abel. Sí, Rosa María, hay varias preguntas para el doctor Pacheco. Permíteme hacerle esa primera pregunta. Sí. El presidente Pedro Castillo y el doctor Aníbal Torres siempre están en su defensa acusando el cambio de fiscales del equipo Cuello Blanco. Usted ha dicho que ha solicitado 2 veces ese cambio. ¿Podría explicarnos un poquito cómo se da el cambio del equipo Cuello Blanco que le achacan a la señora fiscal de la Nación, la señora Benavides? A la actual. Sí, la precisión es que se sostuvo, y creo que ha habido una mala información ahí por parte del actual premier y el señor presidente, que habían desmantelado el equipo de los Cuellos Blancos. Yo soy el procurador ad hoc para la extradición de Inostroza, a lo que te tengo que decir, que el Perú, dentro de los casos que he tenido, hemos ganado la extradición. Me dieron el encargo de ganar y la ganamos. Lo advertí, lamentablemente aquí fuimos víctimas de la indiferencia del gobierno español. Porque claro, como Inostroza no es un Messi, una Shakira, que tienen que darle órdenes restrictivas para garantizar el pago, no, solamente tener que tenerlo. Lamentablemente nos pasó esto, pero lo advertimos y estuvimos ahí y ganamos el caso con las leyes españolas. Entonces, lo que aquí dijeron, ¿qué cosa es? Que habían desmantelado el equipo. Y eso no es correcto. Lo que aquí había pasado, y te pongo solamente un hecho relevante, es que cuando asume como fiscal a cargo de ver los casos, este fiscal Jesús Fernández Alarcón, que era un fiscal supremo provisional, cuando remite la extradición de Inostroza, la primera, por el caso de los ex-NM, la hizo en 4 hojas. 4 hojas. Y siendo tan exigente la justicia española, por supuesto que eso no iba a pasar. Y la participación de nosotros fue corregir ese hecho y la sustentamos no en 4 hojas, sino en 400 folios que sustentaban los delitos que malamente fueron denunciados por Chávarri. Y no te olvides que Chávarri omitió denunciar el delito de organización criminal, que luego se produjo un blindaje, ¿no? Que todavía está en juego en el Congreso. Así es. Entonces, al tener estos hechos, estas acciones por parte de este funcionario, en 2019 le pido una exclusión a la señora fiscal de la Nación. Le dijimos, por supuesto que no iba a hacer caso porque ella era parte de esto, ¿no? Nunca nos respondió. Cuando sale esta señora de ocupar este cargo de fiscal de la Nación, nuevamente volvemos a pedir, realizar este pedido al fiscal Pablo Sánchez, cuando estaba como fiscal interino, por otros hechos que nos ha tocado enfrentar en esta tramitación de estos casos de los cuellos blancos, que a la fecha más o menos son 249 casos. En esa línea es que nos ha tocado litigar cuesta arriba, con una fiscalía cerrada, y que por supuesto que han habido más casos en donde se estaban generando impunidad. Tanto así que este señor archivó liminarmente un caso que luego se convirtió en uno de los gravísimos, y eso él mismo lo respondió públicamente, ¿no? Entonces, habían elementos, habían indicios que acreditaban... O sea, usted es curioso, creo que una de las primeras voces que escucho entre el sistema que dice que bien removido el fiscal Fernández. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, la fiscal seguramente leyó nuestra documentación, y le habrá dicho a este señor, oye, mira, te voy a retirar la confianza, y lo que ha pasado acá que nadie entiende es que algunos fiscales tienen la cédula viva, y siendo su cargo titular de esta persona un fiscal superior, mejor me voy como supremo porque me voy con los beneficios de supremo, y lo que él hace es renunciar y se va con esos beneficios, ¿no? Porque le quedaban un año más de labor, porque cumpliendo los 70, ya se tiene que ir. ¿no? Así es. Entonces, es un cambio oportuno, ¿no? En donde se ha retirado a ese equipo y han venido nuevos fiscales con mayor convicción, sin cuestionamientos, a seguir litigando estos casos. Por supuesto que luego me he reunido con los que han ingresado, ¿no? Y hay una nueva alianza, porque el procurador y el fiscal deben ser aliados. Ya, ok, pero usted es abogado del Estado, ¿ah? No es lo mismo.
Ahora, Ojo, no soy es abogado como del gobierno, soy abogado del Estado. del Estado, yo sé, pero es como si me dijera que la parte civil fuera aliada de la fiscalía. No habría mucha imparcialidad, digamos, para el imputado, ¿no? Es que yo no soy imparcial, yo soy Yo lo sé. parcializado a favor del Yo, Estado. No tengo esa condición, yo no podría ser juez. Y yo, para no, mí, no, 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 jamás. la convicción que tengo es defender al Estado sobre todas las cosas. Y Ok. acá en la Procuraduría, te diré, con todos los que somos, Entonces, nos sobra para nos convicción. quede claro, usted como procurador en el caso de los cuellos blancos no tenía una buena relación con la fiscalía para trabajar esos casos. Ahora eso ha cambiado y sí entiende que hay una mejor relación para trabajar. Tenemos una expectativa de que esto Bueno, avance, tiene que contarle porque esto al ministro Chero, ¿no es cierto? Porque de repente no está enterado, ¿no? Para que le cuente al presidente, porque es el ministro, su ministro, su sector, porque es que vienen despotricando y usted dice, no, las únicas conversaciones que yo tengo con los ministros, es que ajá, ya me odian, es porque voy a pedirles recursos. ya. Y yo les digo, no me alcanza, no me alcanza. Y yo hago una comparación, ¿no? Y esto de repente sirva para que ustedes tengan a continuación un hecho claro, ¿no? Yo tengo 54.000 procesos y me dan esa cantidad de recursos limitados contra una ad hoc del caso Lavajato que tiene 150 procesos y le dan 7 millones para gestionar. Y yo me pregunto y digo, o sea, ¿cuáles son los resultados y cuáles fueron estos criterios? Espero que eso cambie. Espero que eso cambie. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no? Tenemos muchas necesidades, tenemos mucha convicción y tenemos buenos resultados. Hemos ganado la extradición de Inostroza, ganamos los casos, tenemos una muy buena recuperación en lo que es reparación civil. Entonces, yo digo, se tiene que premiar al que hace bien las cosas con los suficientes instrumentos y recursos para realizar una buena gestión y hacer un buen combate. Lamentablemente, en el periodo de Alan García, en el gobierno se comenzó a destruir la defensa jurídica del Estado, sobre todo en la parte del combate contra la corrupción. Desmantelaron la Procuraduría que debió servir de base, que era el caso Fujimori y Montesinos, por una razón, porque ya vemos los casos de corrupción que generó ese gobierno, ¿no? Entonces, hoy día, lamentablemente, se ha vuelto a reconstruir esta Procuraduría. Hay suficientes abogados que tienen la convicción de enfrentar la corrupción. Sin embargo, contra los recursos, muchos de los abogados se van a hacer fiscales porque les pagan mejor. Bueno, Entonces, lógico. acá tendríamos, por ejemplo, un procurador anticorrupción descentralizado gana 6.500 soles en provincia. Y un fiscal, Y el defensor de oficio, ni claro. siquiera el jefe, el defensor gana 7.000. El jefe de defensa pública del lugar gana 10.000. Entonces, es esa desmotivación del procurador, dice, pero yo... Hoy está bueno el sueldo de defensor de oficio, no está mal. Sí, el director de oficio, el que coordina la defensa, ¿no? Ah, es importante, que es un servicio, pero el abogado defensor en provincia gana 7.000 soles, por ejemplo, ¿no? Haciendo ese comparativo. Los abogados de esta Procuraduría del caso Lavajato tienen sueldos de 10.000 para arriba, claro. ¿no? Hay que decirlo, señores, no se asuste nadie, es lo que el mercado paga. Sí. Un abogado, pero cuando tú ves el tema de la defensa pública de los patrocinios, cuando el Estado contrata abogados para que los defiendan, por ejemplo, hemos visto en el caso de la defensa del expresidente Humala, claro, de 180.000 soles por un caso, caso. Yo quisiera que a mí por un caso me den esa cantidad para defender al Estado. Es que el Estado está obligado por ley a pagar la defensa a satisfacción del demandado, del denunciado. O sea que ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, bueno, doctor, se nos ha ido la hora volando, son las 9:36, tengo que hacer otro programa, Abel. Sí, vamos a volverlo a invitar para seguir conversando estos temas, que creo que es una forma muy didáctica de explicar a la población en qué consiste su trabajo, ¿no? Y obviamente usted tiene sus opiniones muy, muy sólidas sobre muchas cosas, pero el público no tiene por qué estar necesariamente de acuerdo. Esta es la opinión, como usted dice, parcializada del abogado del Estado, para que se entienda bien. Y lo que te puedo decir es, independientemente de las opiniones que pueda tener, y lo que aquí manifestamos es una expresión técnica de una defensa objetiva del Estado, ¿no? Que puede ser parcializada, como te digo, porque
¿Tenemos que tener esa convicción? Sí, pero lo hacemos con la vocación de servicio que tenemos los que hemos decidido ser servidores públicos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, gracias. Abel, me tengo que ir porque tengo otro trabajo, el pluriempleo. Me preguntaban, Rosa María, le preguntaban al doctor, ¿cuánto dinero falta por repatriar? Una cifra. No, si nos ha dicho que tiene un stock de 1.500 millones por cobrar, nacional y extranjero, pero por cobrar. Lo que pasa es que, ojo, él no trae repatriación, porque, a ver, de nuevo, rapidito, incautar, se incauta el cuerpo del delito, ¿ok? La plata que le encontraron a Montesinos en Suiza, eso es cuerpo del delito, porque es dinero sucio, mal habido, ¿no es cierto? Coimas. Reparación civil se paga con dinero limpio de otros bienes que el imputado tenga. Ahora, en este caso de Villanueva Ruesta, por ejemplo, habían incautado, no le tocaba a ellos finalmente embargan estos bienes porque les levantan la incautación, pero ellos los embargan, rematan y con eso pagan la reparación civil. Pero faltan 1.500 millones por cobrar. Lo que pasa es que normalmente los imputados no tienen bienes. No tienen. Entonces, yo, señor, no tengo nada. Y usted que vive del aire, ya está. Y normalmente se le recomienda a cualquiera que se va a meter al Estado a trabajar que no tenga bienes. ¿Tú quieres trabajar en el Estado? No tengas bienes. Se lo regalas a tu hermano, a tu primo, a tu abuelita, lo donas a la iglesia, lo que tú quieras, pero tú no tienes bienes. ¿Por qué? Porque todo el mundo termina siendo investigado y todo el mundo termina siendo embargado. Luego se pueden levantar los embargos cuando eres inocente, pero para la mayoría de la gente estos trámites suelen ser muy incómodos. Así que si quieres trabajar para el Estado, no tenga bienes. Muy bien, nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María, gracias al doctor. Me piden una segunda parte, ojalá por supuesto, el doctor pueda. Lo que pasa es que es largo, es complicado. Yo sé que es tedioso, que es lenguaje de abogados, pero yo creo que para que se entienda bien, tenemos que tener paciencia con las preguntas y ir paso a paso para poder hacer la cosa más didáctica. Muy bien. Cuídate, muy bien, Rosa María. Nos vemos mañana. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.